Gálatas 3. El Espíritu se recibe por la fe. Este análisis aborda el texto paulino no como una simple reprimenda moral, sino como un diagnóstico técnico sobre la operatividad de la conciencia humana frente a los sistemas de control externo. A través de 5 versículos se desglosa el proceso de fascinación y la mecánica de recuperación de la libertad espiritual, y el diagnóstico del rodador y la fascinación visual, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? El texto comienza identificando una patología espiritual en el colectivo denominado Gálatas. Etimológicamente, este nombre resuena con la raíz hebrea GLL, rodar, describiendo un estado de inestabilidad donde la conciencia carece de eje y rueda de una doctrina a otra sin asentamiento. El apóstol califica este estado como insensatez. No se refiere a una falta de coeficiente intelectual, sino a lo que en la mística se conoce como chasrei da'at, una carencia de conexión. El individuo posee la información teórica, pero el cable da'at que une el intelecto con la experiencia vital ha sido cortado. Al desconectarse de la verdad, emet, valor 441, la estructura pierde su principio divino, la Aleph, y se reduce a muerte, met. La causa de esta desconexión se atribuye a una fascinación externa. El término original alude a un hechizo visual o mal de ojo. En el código hebreo, la hechicería, kishuf, tiene un valor numérico de 400, cifra que simboliza el límite absoluto de la materia. La fascinación, por tanto, es un hackeo que encierra la percepción humana en lo físico y visible, ocultando la realidad espiritual. Esta ceguera es paradójica, pues el texto afirma que Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. El término griego proegraph refiere a un edicto público oficial. Históricamente, era el cartel que anunciaba la cancelación de deudas. La fascinación, entonces, induce al olvido de este edicto legal, llevando a la conciencia a creer que aún debe pagar una deuda que ya fue saldada. Segundo, la auditoría de la frecuencia, recepción versus producción, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El análisis se traslada al método de acceso a la energía divina. Se contrastan 2 tecnologías incompatibles. Las obras de la ley representan el sistema de mérito humano, el ruido del esfuerzo propio intentando comprar el favor divino. El oír con fe se define como un estado de receptividad acústica, Shema. La recepción del espíritu, Ruach, cuya vibración numérica conecta con la luz, no se presenta como el resultado de una manufactura humana, sino de una sintonización. La fe opera mediante la audición y la confianza, mientras que la fascinación opera mediante la distracción visual. El texto establece que el poder espiritual se activa al detener la producción de obras para permitir la recepción de la frecuencia divina. 13. La inversión lógica y el downgrade, versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Aquí se expone un error estructural en la lógica de los Gálatas. El término acabar, epitoleist, implica llevar a la meta o perfeccionar. El texto denuncia el absurdo de intentar perfeccionar un inicio sobrenatural, espíritu, mediante una conclusión natural, carne. En este contexto, la carne, basar, no se limita a la inmoralidad, sino que simboliza la densidad del sistema humano y la justicia propia. Valor numérico 502, asociado a la pesadez y el determinismo. Intentar sostener lo infinito del espíritu con la estructura finita de la ley religiosa constituye una involución o downgrade. La narrativa expone que lo que nace de la libertad no puede madurar a través de la burocracia del rito. Pruto. La economía del sufrimiento y el conflicto. Versículo 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. El sufrimiento se analiza aquí como un capital espiritual. El padecimiento experimentado al romper con el sistema anterior, la Matrix,
es el precio de la emancipación. Sin embargo, el retorno a las estructuras legales invalida esa inversión, convirtiendo el dolor en algo vano, aike. Es relevante notar la conexión semántica en hebreo. La palabra para vano, shav, comparte valor numérico con pleito, riv. Esto sugiere que, cuando una comunidad abandona la gracia para volver a la ley, el fruto no es la santidad, sino el conflicto y la división interna. El sufrimiento pierde su propósito redentor y se transforma en esterilidad. No obstante, la cláusula final deja abierta la posibilidad de restaurar el valor de ese pasado si se recupera la conciencia presente. V. La fuente del suministro y la mecánica del milagro. Versículo 5. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. La conclusión del bloque se centra en la figura del proveedor. El término epichoregon, suministra, alude históricamente al mecenas o armador que costea generosamente y equipa una nave o un coro con todo lo necesario. Esto redefine la relación con lo divino. No se trata de un salario escaso ganado por el esfuerzo, sino de un flujo, shefa, abundante y continuo, prepagado por el suministrador. Las maravillas o milagros no se presentan como productos de la obra de la ley, esfuerzo humano, sino como manifestaciones naturales que ocurren cuando el canal de recepción, oír con fe, está despejado. La operatividad del milagro depende, por tanto, de la capacidad de recibir el suministro constante, no de la capacidad de generarlo. Y te dejo para finalizar unos versículos de Pablo en 2 de Corintios 11, donde nos advierte sobre los falsos fieles de Cristo. Pero antes, un matiz. Habrás sospechado que Gálatas no es solo la ciudad del pasado. Son todos aquellos que dan vueltas, que ruedan de una creencia a otra. Para todos ellos dirige Pablo esta carta. Dice el versículo 3 del capítulo 11. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. 5. Pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. 6. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Amén.